Washington Yepes y Licenia Espinel comparten un diálogo con la invitada. En Punto Noticias hablamos de... Los docentes de la Universidad Central del Ecuador extienden pronunciamiento ante la emergencia social. Entre otras cosas, hacen un llamado urgente a los diferentes actores políticos y sociales a asumir responsabilidades ante la necesidad de darle otro rumbo a la gestión política de la crisis. A su criterio, el accionar del gobierno no puede limitarse al llamado a quedarse en casa o a una pretendida unidad nacional, sin que esto vaya acompañado de políticas públicas que defiendan el bien común por sobre los intereses privados de las élites económicas. En este marco, recuerdan que las universidades públicas son parte del COE nacional y por tanto espacios activos en la lucha contra la pandemia, por lo que demandan el respeto íntegro al presupuesto universitario necesario para la generación de propuestas y acciones para enfrentar la crisis. Sobre este tema hablaremos con María Mercedes Eguiguren, profesora titular en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad Central del Ecuador. Bienvenida. Pichincha Universal. 8:43, le saludamos cordialmente a María Mercedes Eguiguren. Bueno, ustedes son parte, me imagino, de una asociación de docentes de la Universidad Central. María Mercedes. Buenos días, Washington. Muchas gracias por la invitación. Nuestro pronunciamiento sale de un grupo de docentes que hacemos parte de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad Central y al que se han unido otros docentes de la universidad y también académicos y otras personas externas a la universidad que apoyan nuestras ideas. Nosotros en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, como es una facultad relativamente nueva, no tenemos aún una asociación de profesores de la facultad, estamos trabajando en ello, pero por supuesto existe la asociación, digamos, general de profesores en la universidad y hay algunos grupos al interior de ella que han lanzado también sus propios manifiestos y pronunciamientos ante la situación actual. Bien, entonces entremos en materia. Ustedes en un pronunciamiento que lo han hecho público, lo primero que hacen es repudiar, y lo cito textual, las medidas antipopulares, antilaborales y anticonstitucionales del gobierno nacional. ¿Por qué consideran eso? Bueno, nosotros hemos examinado la situación del país no solamente en el marco de la pandemia del COVID, sino también lo que venía sucediendo antes. Es necesario siempre pensar en diferentes tiempos de la coyuntura y vemos pues ya que las medidas del gobierno que apuntan a flexibilizar las políticas de protección laboral existentes y a paliar la crisis económica de una manera que impacta más a los sectores más vulnerables de la población, son medidas que ya venían siendo problemáticas antes. Octubre, y la situación de octubre es una consecuencia un poco explosiva de esto, ¿no? Pero entonces vemos una voluntad ya anterior del gobierno de retroceder en derechos adquiridos, de retroceder en la protección de los trabajadores a través de mecanismos como la flexibilización, la inestabilidad de los contratos, por ejemplo, en el ámbito laboral, también la poca inversión o la disminución de la inversión en el sistema de salud, que ahora obviamente entendemos cuáles son los efectos dramáticos de eso. Entonces, repudiamos las medidas del gobierno en ese sentido, ¿no? Por sus efectos negativos en los derechos de trabajadores y de la población en general. María Mercedes, buenos días. Le saluda Licenia Espinel. Estas medidas que se están analizando tanto en la Asamblea Nacional sobre las leyes enviadas por el Gobierno Nacional para enfrentar esta crisis, ¿en qué medida van a afectar a la universidad pública y además al acceso o la democratización de la educación? Sí, gracias, Licenia. Afectan mucho a la universidad pública en muchos sentidos. En primer lugar,
con la medida que ha tomado el gobierno, la decisión que ha tomado en todo el sector público, no solamente la universidad, pero la universidad está dentro de ese sector, de recortar e ir eliminando rápidamente los contratos, las personas que trabajan bajo una modalidad de contrato de servicios ocasionales. Eso en las universidades públicas es sumamente grave porque hay una buena porción, un buen porcentaje de docentes, pero también de otros trabajadores como administrativos o de servicios que trabajan bajo esta modalidad y su trabajo, en base a su trabajo, planificamos mes a mes, semestre a semestre y año tras año nuestras labores. Entonces, en la medida en que se recorten los puestos de trabajo de estas personas que están laborando bajo esta modalidad, eso implicaría que se complica muchísimo las labores diarias, nuestras labores académicas, administrativas de servicios. Por ejemplo, en el caso de los docentes, que es del que yo más conozco, es del estamento que pertenezco, pues si es que se eliminan los contratos de los profesores en nuestras facultades, estaremos asumiendo una carga laboral que va mucho más allá de nuestras capacidades, incide negativamente en la calidad de la educación que podemos dar y eso más todavía en esta época de crisis en la que ya todos los trabajadores y las trabajadoras especialmente y las familias, particularmente las mujeres, estamos asumiendo una carga de trabajo mucho mayor a lo normal por temas en todo lo que tiene que ver con el trabajo doméstico y de cuidados, fundamentalmente. Y a mí me resultaría muy importante enfatizar en este aspecto. Las mujeres en esta crisis están asumiendo una carga de trabajos enorme, una sobrecarga de trabajo que tiene que ver con un tema social más amplio, pero que si es que la solución, entre comillas, que se propone desde que cualquier estamento de política pública es recortar trabajadores, pues eso va a necesariamente significar una sobrecarga de trabajo y una explotación laboral para muchos de nosotros. María Mercedes, ¿cree que usted, solo una repregunta, Guacho, ¿cree usted que en los planes de contingencia que sin duda están haciendo en todas las entidades que se van a ver afectadas por la aplicación de esta reducción de personal dispuesta por el gobierno, en ese plan de contingencia precisamente esté eliminar a los docentes con contratos ocasionales o de servicios profesionales? Esa carga laboral se la pasan a ustedes sin un reconocimiento adicional de remuneración. Y con este problema se estaría solucionando la parte económica, pero generando un problema mucho más grave en cuanto a la calidad de la educación, como usted señala. ¿Usted cree que dentro del plan de contingencia, en este caso, de la Universidad Central, hay esta intención de hacer esto, de despedir a la gente y cargarles a ustedes con el trabajo que dejarían estas personas? Bueno, pues sí, lamentablemente sí. En el plan de contingencia que está aprobado actualmente por el actual Consejo Universitario de nuestra institución, se da medidas que van en torno a la progresiva eliminación de los contratos que no garantizan sostener los contratos de los profesores bajo esta modalidad más allá de junio de este año y que incrementan ya la carga laboral en los y las profesoras titulares. Y eso yo quisiera decir que bajo mi perspectiva y la perspectiva que compartimos con muchos compañeros, no soluciona tampoco las cosas desde una perspectiva económica. Genera un recorte en el gasto que hace la universidad, pero la economía no solamente tiene que ver con cuánto uno gasta, sino con la calidad de lo que produce. Y la calidad de nuestra producción académica se va a ver sumamente impactada si es que se asume que podemos tener una carga laboral muy superior a la que nosotros tenemos. En la docencia universitaria no hay, obviamente, pago de horas extras ni nada de ese tipo de cosas. Tenemos unos salarios, digamos, bastante decentes, yo creería, eso hay que decirlo, pero son salarios que responden a un tipo de actividad, como es la actividad docente, que no es igual a la actividad de otros funcionarios públicos y que, por ejemplo, incluye un trabajo permanente de preparación, de lectura, de investigación, incluso para la propia docencia. Nosotros damos clases, preparamos clases, calificamos
trabajos de estudiantes y evaluaciones de estudiantes de paralelos de 50, 60, 70 personas, sin una estructura bien sostenida de asistentes de cátedra, por ejemplo. Entonces, en esas condiciones no es tanto el problema de que incluso se reconociera horas extra a las y los profesores, sino de qué capacidad real tenemos humanamente y más aún en estas condiciones de asumir una mayor carga laboral. Cuando además hay que considerar que en todas las universidades, me imagino yo, el responder a la emergencia significa también prepararnos a una transición a dar clases apoyados en medios virtuales, que no es la realidad para la que hemos venido planificando usualmente los profesores, que es más bien la realidad presencial, que además en las condiciones que tiene el país es la realidad más inclusiva para la educación. Ahora, justamente yo quería referirme a ese tema de cómo van a enfrentar las actividades educativas virtuales, puesto que ya inicia el nuevo periodo. Una, y dos, a lo mejor sea muy amplia el espectro de mis preguntas. El gobierno está dando una contrarrespuesta, ha enviado una ley de ayuda humanitaria, y a lo mejor por allí pues, se encuentra la salida. ¿Qué opinan los profesores de la central? Bueno, nosotros ya lo resaltamos un poco antes, ¿no? Eso lo hablábamos hace un momento. En principio tenemos unos fuertes cuestionamientos a las medidas que ha tomado el gobierno y eso incluye, por supuesto, esta propuesta de ley. Nosotros vemos como una cuestión bastante evidente que estas medidas, incluida la propuesta de ley, no son únicamente una respuesta ante la pandemia y además no son la respuesta adecuada a la pandemia, sino que pretenden paliar y solucionar temas de crisis económica que ya se venían presentando antes. Hay que recordar que en la semana en la que se decretó el estado de emergencia y empezamos a hacer cuarentena a la población nacional, pues también el gobierno había decretado unas medidas económicas que ya afectaban a los sueldos de los trabajadores públicos, entre otras cosas. Entonces, esto viene, digamos, estas medidas vienen montándose sobre la pandemia, pero para tratar de abordar desde una determinada perspectiva económica problemas ya existentes, ¿no? Que creemos que no lo solucionan. Ahora, en cuanto a lo segundo de cómo vamos a enfrentar desde la universidad las clases y el inicio del semestre, yo quiero decirles primero que la Universidad Central no tiene todavía una fecha de inicio del nuevo semestre decidida y aprobada, que además me parece lo lógico porque yo creo que requiere mucha preparación de parte de nosotros, de los docentes, para enfrentar la realidad que nos toca asumir, el dar clases y el mantener nuestras actividades académicas en esta nueva realidad, y eso no se hace en un par de semanas o en un mes. Es decir, hay varios escenarios que creo que deberían manejarse, no un solo escenario. El de dar clases por medios virtuales puede ser adecuado en ciertas circunstancias para ciertas universidades, incluso para ciertas facultades y no para otras, depende de la naturaleza de la enseñanza, de nuestros objetos de estudio, pero requiere de una preparación que no solo se trata de tomar mi clase y pasarle al internet, sino María Mercedes, en ese sentido no solo se trata de preparación. ¿Qué pasa con las inequidades en cuanto al acceso a la tecnología? Los mismos estudiantes, pese a que ya están en la universidad, no todos tienen acceso a la tecnología, y eso es una situación, una realidad más que una situación que se multiplica en el país. Esto sin duda va a afectar también al acceso a la educación, a la calidad de la educación. ¿Y cuál va a ser la respuesta o cuál es la respuesta de la universidad como tal ante esta situación que es una realidad? Sí, es una realidad y creo que es una realidad que no se está tomando lo suficientemente en cuenta. Datos de la CEPAL recientes, de un boletín que saca la CEPAL a principios de abril en torno a los impactos económicos y sociales de la crisis, muestran que en términos de la educación, por ejemplo, y de recurrir a medios virtuales, hay que recordar que en el Ecuador no llega al 60% de la población general nacional quienes tienen acceso a Internet. Peor todavía quienes los usan frecuentemente o quienes tienen acceso a una buena calidad de Internet. Datos de menor alcance, ¿no es cierto?, de la Universidad Central nos dirían
que alrededor de un 30%, un poco más de un 30% de nuestros estudiantes no tienen acceso a Internet. Pero además del acceso a Internet está la cuestión del acceso a dispositivos electrónicos, ¿no es cierto? Una familia clase media baja, tendrá en promedio quizás una computadora en el mejor de los casos, que en estas circunstancias va a tener que ser compartida para el teletrabajo de los padres, probablemente para el uso, para estudios de hermanos menores, por ejemplo. Pensemos en un estudiante universitario que sus hermanos menores también están yendo a clases. La calidad del Internet y la conexión hay que tenerlo en cuenta, pero también el acceso a capacidades de uso de todos estos mecanismos. No hay que suponer que los jóvenes, por ser jóvenes, todos van a poder usar plataformas educativas. Puede ser que sí, en los jóvenes se presente un mayor uso de redes sociales, de, no sé, YouTube, por mencionar alguna plataforma, pero las plataformas educativas tienen unas especificidades que ni estudiantes ni docentes se puede asumir que todos tenemos, y hay mucha desigualdad en ese sentido. Los mismos datos de la CEPAL muestran que en un país como Brasil, entre los docentes de la educación superior, hay un uso muy desigual de las tecnologías de información y comunicación. Entonces tiene que ver con el acceso, tiene que ver con el uso de tecnologías, pero también tiene que ver con los obstáculos que se presentan en estos momentos para el uso del tiempo en actividades académicas y laborales de la población, porque en las familias la realidad es que hay que dedicarse a cuidar, hay que dedicarse a reproducir la vida doméstica, y eso no se está tomando en cuenta, y eso es un tema económico también, el asunto de los cuidados y de la economía doméstica. Bueno, muchas gracias a María Mercedes Eguiguren, profesora de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad Central del Ecuador. Un pronunciamiento que hacía falta también que la comunidad conozca. Gracias, María Mercedes. María Mercedes, hay la versión de que la universidad, el rector, al menos así lo ha señalado, podría asumir los costos en cuanto a, o al menos un porcentaje del costo de conectividad de los alumnos que no tienen esta facilidad. ¿Es verdad esto? ¿Hay algún plan sobre eso? Sí, hay un plan sobre esto. Tengo entendido que las autoridades universitarias están trabajando para poder hacer acuerdos con compañías que dan estos servicios, pero insisto, no es un tema solo de proporcionar Internet. Es quizás un buen comienzo, pero es apenas una medida incipiente. Y yo en este sentido, antes de cerrar, si es que el tiempo me permite un minuto, quisiera hacer un llamado tanto a los actores de la política nacional, al COE nacional, que nos ha incorporado a las universidades como sus asesoras, a que, digamos, se tomen en serio esto que está presente en el manual de operaciones del COE, y también a las autoridades universitarias, a que piensen en cómo garantizar las condiciones para que las universidades cumplamos nuestro rol, nuestro papel, que es el de producir ciencia para aportar a la sociedad. Y en ese sentido, no solo las ciencias de la salud cumplen un papel, sino también las ciencias sociales. Lo que hacemos las ciencias sociales es fundamental, y eso no lo digo solamente yo, se ha dicho en otros países del mundo. Se necesita de las ciencias sociales y del conocimiento de las ciencias sociales para apoyar con política social adecuada a la pandemia. No solamente con medidas punitivas, no solamente con el control que están haciendo las fuerzas armadas en las calles, sino también con medidas sociales adecuadas a la realidad de las personas y de los territorios. Y en eso las universidades no solo que podemos, sino que debemos aportar. Esa es nuestra labor. Muchísimas gracias, María Mercedes. María Mercedes Eguiguren, profesora titular de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad Central del Ecuador, en la primera entrega de Punto Noticias, Guacho. Así es, gracias María Mercedes, y también gracias a ustedes, amigas y amigos, por habernos acompañado en esta entrega de fin de semana. Nos veremos pronto al mediodía y a las 17 horas, amigas y amigos. Hasta pronto. Así es, que tengan un excelente fin de semana. En Punto Noticias, la noticia vive.